Un cordial saludo, mi nombre es Carlos Andrés Castrillón y junto a mis compañeros Joana Correa Doncel, Madeleine Rodríguez Rodríguez y Juan Andrés Arias. estamos aquí para presentar el informe final de investigación correspondiente a la fase 6 de nuestra área investigación cualitativa. El título de nuestro proyecto es Conservación de las culturas indígenas en Colombia. El tema escogido son las prácticas comunicativas para la inclusión social de la población en condición de vulnerabilidad. En este caso, nosotros tomamos las comunidades indígenas para trabajar sobre ellas. el planteamiento del problema de nuestra investigación, según un estudio realizado por la UNESCO en el 2004, en Colombia existen alrededor de 83 pueblos indígenas, donde solo 65 lenguas autóctonas se conservan. Esto evidencia la falta de preservación de la cultura de estas comunidades, donde las últimas generaciones han salido de sus territorios en busca de oportunidades como estudio. No obstante, a medida del tiempo pierden la conservación de sus lenguas y también de sus tradiciones, encontrándose con un entorno totalmente diferente al de ellos, adaptando otras culturas y perdiendo su origen. La pregunta de investigación es cómo fortalecer la identidad cultural y fomentar las prácticas comunicativas para las poblaciones indígenas de Colombia. Como objetivo general, encontramos en esta investigación es propender a hallar herramientas que visibilicen, que aporten desarrollo a las comunidades indígenas en nuestro país. Por supuesto, esto incluye a la comunidad en Verachamí del municipio de Sevilla, en el norte del Valle, que fue nuestra población objeto de estudio, y también dentro de este objetivo general figura la defensa y conservación de los dialectos de las comunidades nativas. En los objetivos específicos, pues encontramos dos aristas muy importantes. Acá, fomentar prácticas comunicativas en estos entornos sociales de las comunidades indígenas para que tengan un buen acceso a la población que no hace parte de la misma y que sus ideas, sus cuestionamientos pues sean entendidos oportunamente. De igual forma, ratificar el cumplimiento de la ley de lenguas nativas y así garantizar la conservación de sus tradiciones culturales y también de sus dialectos en general. Justificación. En la identificación de las problemáticas que afectan el desarrollo de estas comunidades, observamos que una de las principales dificultades que tienen es como una barrera invisible de poder compartir sus experiencias y conocimientos a través de la comunicación con el resto del mundo y de diferentes aspectos. También en nuestra virtud como estudiantes y futuros profesionales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, es poder impulsar a través de la comunicación un espacio o momentos en que las personas puedan hacer parte de que hacen parte de estas comunidades indígenas, puedan aprender, comprender, demostrar y seguir defendiendo lo que hace parte de su forma de ser y vivir. Colombia es un país de una diversidad étnica y cultural muy grande. El censo del 2005 nos indica que hay 1.392.623 personas indígenas en Colombia, pertenecientes a 87 pueblos diferentes. Las organizaciones indígenas del país dan cuenta de 102 pueblos indígenas distintos, distribuidos por la mayor parte del territorio nacional, pero principalmente están asentados en áreas rurales. Los diferentes pueblos a lo largo del territorio colombiano han sido afectados por la violencia. Estos grupos armados los han obligado a irse de sus tierras y también las discriminaciones por parte de la sociedad generan esta situación que lleva a la pérdida de cultura porque han tenido que adaptarse a costumbres ajenas a lo que les dieron sus ancestros. El Ministerio de Cultura colombiano, en el documento de caracterización de los pueblos indígenas, ha mencionado algunos aspectos vitales de las comunidades en Vera, en Colombia, tales como la situación geográfica, la territorialidad y su cultura. Hay que destacar que actualmente estas comunidades cuentan con su propia asociación, esta se denomina Orewa, que vela por sus derechos, también por la conservación de sus territorios. Dentro de la cultura en Verachamí se debe tener en cuenta rasgos importantes que los identifican, como lo es el vestuario, la espiritualidad, la gastronomía, la música y el arte. En el documental que analizamos, Danza en Verachamí, da a conocer la riqueza cultural de estas comunidades. Para Arce Barumo, es el gobernador mayor de esta comunidad. Hay danzas autóctonas, como por ejemplo las danzas para curar, para festejar, para la alegría. Todas estas danzas que practican estas comunidades tienen un significado para ellas. Otro rasgo que identifica a estas comunidades en Verachamí es pintarse la cara con un líquido que ellos consideran espiritual. Este lo mezclan con una planta
para darle color a la tinta, el cual es para realzar la belleza de la mujer indígena. Este maquillaje también es conocido por caracterizar a las mujeres casadas o jóvenes, y de estas formas también tienen símbolos que conservan como una tradición que los identifica a estas comunidades. Hicimos énfasis en 6 referentes conceptuales: lenguas nativas, el lenguaje que han utilizado durante toda su vida y han compartido a través de las generaciones; culturas ancestrales, son las costumbres que han practicado y desarrollado a través de sus vidas y que han aprendido en generación; grupos étnicos, son el grupo de personas que conviven y comparten una diversidad cultural como lenguaje, tradiciones, etc. Etnoeducación, es la educación que adquieren en una lengua autóctona sin respetar su desarrollo y creencias culturales. Multicultural, relacionamiento social con otras comunidades que tienen los mismos o diferentes aspectos culturales. Intercultural, que es el relacionamiento cultural manteniendo las construcciones sociales de las personas y comunidades. El marco metodológico de esta investigación nos muestra, la población muestra de nosotros es la Embera Chamí, ubicada en Sevilla, Valle del Cauca, en la vereda Conminales. La población que tomamos fue entre 16 y 60 años. El método de investigación cualitativa que utilizamos fue el análisis de contenido. Las técnicas de investigación elegidas fue, analizamos documentos, entrevistas, material audiovisual de diferentes autores que ya habían tenido contacto con estas comunidades. Los instrumentos de investigación diseñados que utilizamos fueron agrupar los artículos, clasificar este tipo de documentos, seleccionarlos de acuerdo a la necesidad y a la pertinencia de los mismos. Realizamos lecturas profundas de este contenido que ya habíamos seleccionado anteriormente y comparamos los documentos. Dentro del cumplimiento de estas acciones investigativas se necesita la práctica de que se implemente por parte del Estado colombiano en los entornos de las comunidades indígenas para que los mensajes emitidos por el gobierno sean entendidos teniendo en cuenta sus diferencias culturales. También recolectar evidencias del cumplimiento de la Ley 1381, que es la Ley de Lenguas, a través de la consulta de las páginas de los medios de comunicación nacionales y de las entidades gubernamentales a nivel regional y nacional. Por supuesto, corroborar que la información emitida por los altos gobiernos se emita en las lenguas nativas y dialectos de las comunidades indígenas del territorio colombiano. Las comunidades Embera Chamí desean conservar su cultura, pero muchos de sus ancestros han fallecido y no hay personas capacitadas como tal que fortalezcan el conocimiento de esta cultura que ellos tienen. Hablan en pasado, pues ya muchos de sus ritos con el tiempo se han perdido, por lo que existen muchas carencias y vacíos culturales en las nuevas generaciones. Deben ser trabajados para que su conservación se mantenga con el tiempo, tales como los rituales tradicionales, los sonidos musicales, las danzas, etcétera. Pues temen que desaparezcan, las nuevas generaciones no continúen con dichas tradiciones. Y finalmente encontramos 3 pilares importantísimos que agrupan las conclusiones de este trabajo de investigación. Acá pues mostrar que Colombia cuenta con una diversidad riquísima de culturas indígenas, como son los Embera Chamí, que se debe velar por ser conservadas desde el propio gobierno y asimismo poder compartir los conocimientos, que es uno de los grandes tesoros que tienen estas etnias en Colombia. De igual manera, no valorar a las comunidades indígenas ni tampoco darles la importancia que su cultura requiere por parte de la sociedad occidental y del propio Estado. Acá pues no hay igualdad de oportunidades y también se les está obligando a desplazarse de sus territorios por los mismos actos violentos que están siendo objeto de estas etnias en nuestro país. Y finalmente, como grupo investigativo, se evidencia la necesidad de una intervención del Estado integral, brindando capacitación a esta comunidad Embera Chamí en campos como la etnoeducación, la transmisión de su cultura a las nuevas generaciones, que incluyen ritos, danzas, costumbres, alimentación, etcétera, pero también permitir que se mantengan arraigados a su territorio con la firme intención de preservar su vida en comunidad y por ende su cultura, que es lo más importante. Respetar, valorar y ayudar a conservar estas culturas indígenas, no solo la Embera Chamí, sino todas las culturas indígenas que encontramos a lo largo de nuestro territorio nacional. Creo que es la gran conclusión que sacamos como grupo y es el compromiso
para todos los colombianos. Compañeros, muchas gracias por la intervención tan acertada de cada uno de ustedes. Gracias, compañeros. Hasta pronto. Gracias, compañeros. Hasta Carlos. pronto. Gracias.